Puchetti, guapísima, buenos días. Chicas, chicos. Hola, buenos días, pues, Clau. Muy contenta de irnos un poco lejos, bien lo dijiste, hasta Zacatecas, porque sí, no está tan cerquita, pero 600 kilómetros los podemos hacer con calmita, ya sea en autobús, en coche, puebleando. en fin, ¿verdad? Puebleando. La verdad es que es una ciudad increíble, o sea, Sí. una de las ciudades más tradicionales, más, digamos, mejor conservadas, incluso con más patrimonio artístico, ya lo veremos, grandes pintores, grandes artistas contemporáneos han nacido ahí y tienen sus museos ahí. Entonces, bueno, además, ya la ven en pantalla, pues es realmente un entorno muy bonito, este Cerro de la Bufa, que es muy famoso, ya lo veremos más adelante, pero yo quiero comenzar como siempre, catedral, nada más hay una, pero Claro. ahora sí ¿Qué que... catedral? ¿Qué catedral? Impresionante. Eso sí, me encanta este lugar porque los cielos son azules, azules, y esta cantera rosa que también es de Durango, muy del norte. Y mira, un ejemplo churrigueresco Qué increíble. Ahora sí que ustedes saben que el churrigueresco ya es una, digamos, elevación del barroco, un abarrocamiento, válgase la redundancia, del barroco. Y bueno, nada más vean qué trabajo en esta portada, además en este color rosa prendido, que es pues hermoso, ¿no? Vale la pena sacarse la foto ahí. Y vean el cielo, vean el contraste entre lo rosa y el cielo, ¿no? Oye, cuando llueve se ve más rosa Más porque todavía. se moja la cantera. Lástima que no llueve tanto. Sí, Hace pero calorón. bueno, hace un calorón. problema, exacto, la sequía, Eso sí, pero hace es un muy calorón. bonito. Pero bueno, pues la catedral, la verdad, es desde el siglo XVII. Bueno, la ciudad nació realmente por el descubrimiento de las minas de plata de Juan de Tolosa. Así es. Es la razón por la que fue fundada y de ahí para adelante realmente fue consentida del virreinato porque les daba un montonal de dinero a los reyes españoles. Incluso Felipe II le puso la muy noble y muy leal ciudad de Zacatecas. Y claro, pues les daba cualquier cantidad de dinero. Ahí tenemos el Museo Virreinal precisamente de Guadalupe. Pinturas, ¿no? Pues mira, hay una grandísima colección ahí de, ahora sí que... ¿Qué arte sacro más o menos o no tanto? Pues de todo, es de todo lo virreinal, también hay arte pagano, pues digámoslo así. Ajá, sí. Pero bueno, el museo tiene, conserva las instalaciones del colegio que fue fundado en 1707, muchísimo del siglo XVII en Zacatecas, muchas, ahora sí que edificios, y cuenta con 27 salas en donde se exhibe pues un valiosísimo acervo, y también se cuenta la vida de los franciscanos, porque era un convento franciscano, ahí vinieron a evangelizar los frailes franciscanos, y entonces pues tienes las dos vertientes, ¿verdad? Ver la obra y ver el edificio, porque les repito, muchísima arquitectura de nivel, de calidad, realmente interesante que explorar, y casi todos los lugares van a ser adentro de edificios muy importantes que ver, ¿no? Muy bien. Bueno, la otra que estábamos comentando hace rato es la mina del Edén, que no se la pueden perder. Sí. Es realmente increíble ver qué sucedía. Obviamente ya no se está explotando esta mina, pero está abierta al Pero público. te dan un tour, ¿no? Te dan ¡Qué un tour. belleza! Hay varios socavones para realmente que veamos cómo era la vida en las minas, que también podrían, miren nada más que el lugar, está un museo y Sí. también hay un restaurante y una, Sí, está creo que hasta padrísimo. discoteca se puede hasta bailar en el Edén, entonces muy divertido porque pues puedes ver tanto lo que sucedía antes. Zapatear sobre Oye, pero qué bajo la experiencia. Qué tierra. experiencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, vivir como vivían los mineros, ¿no? Con Sí. la experiencia nada más de ir bajando, Bueno, como bajando, vivían, no. bajando y Divertido. Como meterte. dirían, no, porque los Bueno. pobres se afanaban a romper para Bueno, poder pero sacar los intentar minerales. imaginártelo ahí Pero te lo adentro. tienes que Sí. imaginar Qué belleza. y bueno, pues sobre todo ver cuáles eran las condiciones. Pero quiero irme con los museos. Los museos de Rafael Coronel, fíjate que es en el convento de San Francisco, justamente lo tenemos en pantalla. Vean nada más qué belleza de museo. Precioso. Bueno, ustedes saben, Rafael y Pedro Coronel son dos hermanos originarios de Zacatecas que tienen ahí sus museos y ellos donaron sus colecciones personales, además de su obra pictórica, pero sus colecciones personales que incluyen, por ejemplo, en el caso de 10,000 máscaras mexicanas usadas en ritos y tradiciones de todo el país. Y también, pues, pinturas de la talla de Diego Rivera y de Rafael Coronel. Así que para los apasionados de pintura, Zacatecas es un Hay gran mucho destino. que ver. El segundo museo que quiero llamarles la atención hacia es Pedro Coronel. Es un edificio histórico también del siglo XVIII, pero fíjense que tiene una colección increíble, bueno, de cualquier cantidad de piezas, que es su colección particular también,
y se supone que él lo quería que fuera dedicado al arte abstracto, porque él es un gran artista de, ahora sí, Qué bonito. abstracto, ¿no? Entonces tiene muchísimas piezas de Coronel y muchísimos abstractos, pero repito, vean la Ve nada belleza de más. los edificios. Y aparte, Ya- ¿sabes qué? El combinar, ¿no? El edificio Sí. con este tipo de de piezas. arte. ¿no? Es muy divertido, es muy padre, es muy de Zacatecas, porque Zacatecas es Sí. un lugar muy tradicional. Ahí tenemos también el Museo de Abstracto también de Manuel Felgueres, que es otro gran escultor, pintor contemporáneo que además acaba de hacer una muestra aquí en la Ciudad de México. Vean también muy moderno, era la Casa de la Moneda esta. Y bueno, pues también especialista en arte abstracto, desde 1997 abrió sus puertas. Y bueno, pues vámonos con el Cerro de la Bufa, que ahí no pueden y ese perderse cerro subirse, está- así es. allá arriba. Ahí es donde y- está el teleférico. Exactamente. Está Y tú puedes ver padrísimo. pues toda la ciudad. Fíjate que no sé si siga en funciones el teleférico, esperemos que sí. Pero bueno, también admirarlo desde abajo, la verdad es que es una belleza. Y desde arriba, por supuesto, se ve Todo, toda ¿no? el panorama, ¿no? Sí, Todo este lindo. valle. Y además el periférico, fíjate que el cerro está a 2.500 metros, que básicamente es la altura de la Ciudad de Claro. México. Sí. Pero bueno, Zacatecas es más O bajito. sea, para nosotros no nos Sí. costaría trabajo subir. Así es. Y hay otro lugar que me fascina y me encanta. Ahora sí que es lo que es la ciudad de La Quemada. La ciudad de La Quemada es una ciudad prehispánica. Fíjate que es el lugar más al norte que se ha encontrado restos de civilización prehispánica, porque todo lo demás eran nómadas, ¿no? Entonces, es el lugar más al norte. Yo fui hace muchísimos años, incluso antes, ahí la tenemos en pantalla, antes de que la restauraran, en 1995 abrió sus puertas. Yo fui antes de esa fecha, ya imaginarás cuándo, pero vean nada más, ahora sí que el panorama, la ciudad la reconstruyeron bastante. Cuando yo fui, había puras piedras en el piso, básicamente. Vean nada más los cielos y estas ahora sí que formaciones piramidales y estos cilindros. Bueno, la verdad es que es una ciudad muy diferente a todo lo demás que hemos visto en arte prehispánico. definitivamente. Muy distinto, incluso no es de ninguna de las civilizaciones de los náhuatl, es, digamos, de civilizaciones como los chalchihuites y los malpaso, en fin. Es una cosa muy diferente de ver. Y los cielos, mira nada más los No, cielos, es que eso ¿no? está Es, maravilloso. es increíble. Y Otra obvio cosa, la comida en Zacatecas, que es típica de ahí, o sea, hay mucho, claro, ¿no? las enchiladas estas del minero, Así es. también son muy ricas. Y bueno, el Museo Zacatecano por último. Y otra cosa, la Plaza de Toro. La Plaza de Toros es un hotel, nada más asómense, porque ya que hayan hecho de esta plaza de un veras, hotel, es un hotel, sí, es claro. un lugar increíble, casi que es un museo, la verdad. Sí, sí. Vale, miren nada más, lo teníamos, yo creo que esta es la Plaza de Toros, o la ex Plaza de Toro. Esta es la ex Plaza de Es la Toros. que- Ese es el Esa es hotel. la que yo digo, porque hay una que Ajá. es la Plaza de Toros donde efectivamente se hacen las Todavía corridas, está. pero No, vean ese es nada más el sí, hotel. Está Fíjate, esto precioso. hecho un Es una hotel. cosa Y el súper acueducto original. allá atrás se Tiene un alcanza a ver, ¿verdad? restaurante increíble y en los acueductos hay tiendas. Está muy bonito. Así es. Qué Entonces, bonito. bueno, pues la verdad ahora sí que una experiencia única. Creo que nunca se ha visto algo así. Yo no había visto nunca algo Sí, así en no, una plaza no, de toros. impresionante. Entonces sí vale la pena ir para conocer esta belleza mexicana. Vamos a ir a Zacatecas. Definitivamente. Buenazo. Claudia, muchas